Buenos días, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecido estoy al Señor de estar una vez más con todos ustedes para poder compartirle algo de la palabra de nuestro amado Señor. Saludo a todos los hermanos de la congregación, a cada uno un abrazo fuerte en el nombre del Señor. A mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada, el Señor bendiga grandemente. A mi hermana Celina, a mi hermano Jacinto, Gustavo y Rodolfo, el Señor les bendiga grandemente para que puedan ser salvos y tener la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor. Quiero saludar a la hermana Ana de Mar del Plata, a nuestro querido hermano Reinaldo. ¿No? El Señor bendiga su vida, el Señor complete lo que es su voluntad en su vida. También a la hermana Mercedes de Catamarca, a su hijo Víctor. El Señor bendiga a tantos hermanos y hermanas que hay en todo el país, ¿no? Los hermanos de Misiones, a la hermana, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, a la hermana Beatriz de allá de Paraíso, al hermano Carlos, a su esposa, al hermano Pastor Richard y a su familia. Señor bendiga grandemente, hermano Alonzón de Misiones, de allá de no me acuerdo tampoco la localidad. El Señor le bendiga a nuestro hermano Alonzón y a toda la congregación allí. El Señor bendiga a nuestro amado pastor Pablo Florián. El Señor bendiga a nuestro amado pastor Cabral, grandemente la vida de ellos. El Señor bendiga grandemente la vida del hermano Dante. Un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia, el hermano Mario. El Señor bendiga a nuestro hermano Mario Repetura, a nuestra hermana Carola. El Señor bendiga grandemente la vida de ellos, a todos los hermanos de la iglesia de Dios es Amor, de la calle Luis Viales 280, el Señor bendiga grandemente en la iglesia donde hemos nacido, en Cristo. Un abrazo para cada uno, hermano. Gloria al nombre del Señor. A todos los consiervos que están por todos lados, el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con nuestra prédica. Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana, agradecido estoy de poder estar delante de esta cámara para poder predicar tu palabra. Lo único que necesito, Señor, es tu poder, es tu unción. Tú ya nos diste la unción, pero necesito, Señor, una doble porción, Señor, en esta mañana para poder predicar. Bendice, Señor, a los hermanos, al hermano Antonio Villarreal, bendice a Nicolás, el pastor Nicolás también, a su esposa, su vida, a Timoteo, Señor amado, a nuestra hermana Estela, a nuestra hermana Mari del Mirador, a todos los hermanos Fabio, Señor bendiga grandemente, a todos los hermanos, y que el Señor vaya añadiendo a nuestra congregación más hermanas y hermanos que realmente le amen y que quieran correr la carrera para el supremo llamamiento de la esposa. Amén, hermano. Señor bendiga grandemente. Vamos a leer ahí en Romanos, capítulo 14. En el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Vio? Cada uno dará razón de sí. Mire lo que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, como Pablo nos dice a nosotros. Estamos Romanos 14, versículo 12. 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, ¿no? En la versión 1960 dice cuenta y acá dice cada uno dará razón de sí. Vamos a buscar otra versión. Romanos 14, gloria al nombre del Señor.
Esto lleva a veces tiempo. Bueno, gloria a Dios, porque es bueno que los hermanos sepan cómo nosotros tratamos de presentar la palabra perfecta, ¿no? 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, la misma versión, dará cuenta. No, gloria al nombre del Señor. ¿Yo? También tenemos en el versículo 3 del mismo capítulo, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Espero estar leyéndolo bien. No, estuve leyendo mal, hermano, estuve leyendo mal. Ahí en Mateo 12:36. Mateo 12:36. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios dice así. Y yo digo que de toda palabra ociosa, gloria al nombre del Señor, yo digo que de toda palabra ociosa, la palabra acá griega significa que no trabaja, la palabra que no trabaja, la palabra que no produce. ¿Vio? Una palabra ociosa es una palabra que no trabaja, una palabra inoperante, que no produce nada. Una palabra que no tiene una función en la vida de aquel que la oye. ¿No? Es una palabra inútil, no, carente de provecho, infructuosa, estéril. En el día de juicio, los que han hablado tales palabras darán cuenta cada una de ellas, ya que tal es el caso cuando más debemos de dar cuenta por cada palabra maligna, digámoslo así. Fíjese, ¿no? Qué importante es lo que hablamos, ¿no? Qué importante es cuando hablamos. Cuando nosotros hablamos y predicamos la palabra, a veces que predicamos palabra ociosa, una palabra que no produce, una palabra que no edifica, una palabra que no trae crecimiento, que no trae fortaleza, ¿no? Entonces, vamos a dar cuenta por las palabras que nosotros hablamos. Y también vamos a dar cuenta por las palabras malignas que destruyen la obra de Dios, ¿no? Que destruyen la iglesia local, ¿no? Una palabra de exhortación, una palabra de amonestación no es una palabra ociosa, si viene de la boca de Dios. Pero una palabra ociosa es una palabra que no produce a la nueva creación, al hombre espiritual dentro de nosotros. Una palabra ociosa es una palabra que no alimenta, que no tiene nutrientes para poder hacer que la vida se desarrolle dentro de nosotros. Es una palabra ociosa. ¿Y cuántas palabras ociosas escuchamos por Facebook, por las diferentes plataformas que hay? Palabras ociosas que no edifican, palabra de confusión, palabra que trae más bien confusión, ¿no? Que trae, digamos, diferentes propósitos menos la edificación del hombre espiritual. Entonces el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Fíjese, esto qué hermoso que está, ¿no, hermanos amados? Dice, cualquiera que diga en el versículo 32 de Mateo 12, cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo de Dios le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Vio? Antes había un temor, ¿vio? Nosotros tenemos que andar con temor delante de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que nosotros no tenemos libertad de expresión. El mundo dice que hay libertad de expresión, ¿vio? Y entonces todos dicen lo que ellos quieren. No tienen medida cuando hablan. No hay medida, no hay respeto, no hay honra cuando uno habla. Uno puede decir lo que sea. Total, no va a ser juzgado por lo que habla. No recibe condena si esa palabra no es verdadera. No recibe. Uno puede decir muchas cosas, muchas barbaridades. Puede llenar de odio los corazones del pueblo, ¿no? Como llenaron el corazón del pueblo, lo llenaron de odio con malas palabras, con palabras malignas,
Y esas palabras malignas y ese odio se metió dentro de la iglesia, porque la iglesia escucha más lo que el mundo habla que lo que habla el Señor, que lo que es la buena palabra, la palabra nutriente, la palabra que edifica, la palabra que fortalece, esa palabra no la escuchan, ¿no? Y reciben la palabra que trae odio, que trae rencor, que trae amargura, toda esa palabra sí reciben, ¿vio? Y uno quiere edificar la iglesia, y la iglesia no se edifica así. Hay una sola manera de edificar la iglesia, esa es la manera de Dios, ¿no? De Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. No, hay muchas congregaciones, de todo tipo hay, pero no todas son la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, ¿cómo usted puede definir la iglesia del Señor Jesucristo cuando la iglesia habla la buena palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios? Ahí está. Y usted, siervo, y usted que predica la palabra, sepa, déjeme decirle que usted dará cuenta de cada palabra, y yo daré cuenta de cada palabra que sale de mi boca. Y no tiene que ser una palabra vana, tiene que ser una palabra que produzca, ¿no? Que traiga gloria al Señor. Entonces fíjese lo que dice acá, en el 36 de Mateo capítulo 12. Dice, yo digo que toda palabra ociosa, ¿yo? Y lo vuelvo a repetir, una palabra que no trabaja. Entonces nosotros siempre decimos que Dios, el que completó la buena obra, Él la terminará. ¿Cómo termina Dios la obra que comenzó en nosotros? Por la palabra. ¿Por qué palabra? Por la palabra que Él mismo trajo. ¿Quién trajo la palabra? El Señor Jesucristo. El Señor, por medio de Jesús, por medio de Moisés vino la ley, más por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. La gracia es el Evangelio, no es la palabra de fe. Bueno, esa palabra tiene que trabajar en nosotros. ¿Qué hace la palabra? Forma al hombre espiritual, ¿no? Al hombre, a Cristo en nosotros. Forma a Cristo en nosotros. Y el Cristo se manifiesta a través de nosotros, ¿no? Bendiciendo a la iglesia. Y al hermano también que se rinde, por supuesto. Entonces dice que la palabra sí esa es una palabra que no trabaja, que no cumple ninguna función, ¿vio? ¿Cuánto más debemos dar cuenta por cada una de las palabras malignas? Usted se pone a pensar lo que usted habla cuando habla. ¿Con qué intención usted habla? ¿Con qué intención hablo yo? ¿Para qué hablo yo la palabra? ¿Para buscar vanagloria, satisfacción personal? ¿Para qué hablo yo la palabra? ¿Para que otros vean la cantidad de conocimiento que yo tengo? ¿Para qué hablo? Eso es vanidad. Palabras vanas, no edifican, no trabajan en la persona. Nosotros predicamos la palabra, no, porque sabemos que la palabra es el medio que Dios tiene para terminar la obra que comenzó en el otro y en mí mismo. Sin la palabra, los hermanos no van a poder nunca llegar a ser un hombre espiritual. El hombre espiritual no va a ser formado en ellos. Y sin el hombre espiritual no se puede edificar la iglesia. Sin el Cristo hombre dentro de nosotros no se puede edificar la iglesia. Es imposible. Fíjese lo que pasó en Corintios, lo que pasó en Gálatas. No, eran bebés en Cristo en Gálatas y en Corintios niños en Cristo. Había peleas, discusiones, y en el tiempo de peleas y discusiones no se puede edificar. Se tiene que edificar en tiempo de paz. Un hermano, cuando es edificado por la palabra, él toma su posición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Él está sentado ahí con Cristo. ¿Vio? Y ahí el Señor está operando a través del hermano, por la fe, está operando la iglesia. Está haciendo la iglesia. Y ese es el propósito, ¿no? Entonces, por cada palabra que usted habla, ¿no? Y por cada palabra que yo hablo, daremos cuenta delante de Dios el día de mañana, que Dios nos ayude. Por eso hay que ser muy bíblicos y hay que tener el alma santificada, porque en el alma hay mucho orgullo. No, en el alma no santificada
hay mucha vanagloria, hay muchos interés propio en el alma de nosotros. Entonces nosotros necesitamos la santificación de nuestra alma que viene por la palabra. Porque la palabra es el instrumento que Dios usa. Dios trabaja, completa su obra en nosotros por la palabra, especialmente por las 14 epístolas que el apóstol Pablo le fue revelada. Sigamos leyendo un poquito, hermanos amados. En el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. ¿Acaso no fuimos justificados ya en Cristo? ¿Por qué tengo que ser justificado nuevamente? Si ya fui justificado. Pero acá, fíjese que acá es como que la justificación viene por medio de lo que yo hablo, de mi conversación, de mi predicación, ¿no? Yo puedo hablar palabras que me puedan justificar, sí, porque no está hablando de la posición, sino que está hablando del estado, de cómo yo vivo la vida de justificación, ¿no? De justicia. Si yo le doy lugar a la justicia de Cristo en mí, o no le doy lugar a la justicia de Cristo en mí. Entonces, es una advertencia la que está aquí. Entonces debemos aprender a restringir, a controlar lo que decimos. No podemos nosotros hablar y decir cualquier cosa. Tenemos que ser muy bíblicos. Muchos años los predicadores predicaron sin la Biblia. En un tiempo se decía que no había que leer demasiada la Biblia porque traía mayor condenación al creyente. Como que uno tuviera que cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la gracia nos enseña que nosotros no podemos cumplir con lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que eso se tiene que cumplir en nosotros. Lo que está escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir en nosotros. ¿Cuándo eso se cumple en nosotros? Cuando nosotros vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. Es decir, obedeciendo la palabra, creyendo la palabra, declarando la palabra. Entonces yo vivo en el Espíritu y estoy en el Espíritu. Entonces se consuma la palabra en mí. Pero acá hay una amonestación muy... Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria al nombre del Señor, que el Señor nos ayude, ¿no? Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1 de Pedro, perdón, en Primera de Pedro, disculpe que estoy buscando despacio, 4:5 de Primera de Pedro, dice así, para la nueva vida en Cristo, está el título de la prédica. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estás armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, el que sufrió, ¿no? Para que ya en el tiempo que queda en la carne vivan no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque no debemos bastar, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias y en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatría, en los cuales le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello, en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Vio? Darán cuenta, porque por tus palabras serás justificado. Muchos predicadores toman livianamente la predicación. Creen que es hablar cualquier cosa. Hay caras herejías en los púlpitos. No todo lugar donde dice iglesia es una iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Hay iglesias que son iglesias que predican fuera de la palabra. Introducen dentro de la vida de la iglesia palabras vanas, estableciendo costumbres y maneras que no son bíblicas,
nosotros tenemos que entender que la manera de edificar la iglesia es a través de la palabra. Porque la palabra es un instrumento muy importante, porque no solamente edifica, sino transforma y conforma, ¿no? Nos da la forma de Cristo a nosotros, a la vida que está dentro de nosotros. No podemos nosotros prescindir de la palabra, dejarla a un costado y usar nuestra teología o sin estar de acuerdo con la teología, pero nuestra teología. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con la teología de la palabra, no con la nuestra, con nuestras interpretaciones personales. Nosotros tenemos que ser muy bíblicos. Ahora, fíjese lo que dice acá, porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Y acá cuando dice que seremos condenados no se refiere al infierno o al lago de fuego, ¿no? O al juicio eterno. Acá la condenación es la pérdida de la herencia. Vio como Saúl, por un plato de comida, vendió su primogenitura. En la primogenitura, Saúl tenía derecho al sacerdocio, tenía derecho al reinado y tenía derecho a, no me acuerdo el otro, ya me olvidé, al sacerdocio, al reinado y a la herencia, a la propiedad, digamos, porque era el hermano mayor. Pero él vendió todo eso. Así muchos hermanos, sin saberlo, ¿no? Ellos venden su primogenitura, su herencia, por no darle el valor. No le dan valor a la herencia y la pierden. Y eso están condenados a eso. Pero ¿cómo? Si la palabra dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y los hermanos dicen, bueno, yo estoy en Cristo Jesús en mi posición, ¿no? En mi posición. Entonces, ¿cuándo uno no está en Cristo Jesús? En el estado, no en la posición. Yo en mi posición es inalterable. Yo siempre estoy en Cristo Jesús por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en mi estado no es inalterable, porque a veces estamos en la carne y a veces estamos en el Espíritu y a veces estamos en el alma no santificada. Pero ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. No, por eso yo veía bien el agregaron ahí en ese pedazo, en el versículo 1 de Romanos capítulo 8, agregaron lo que dice Romanos capítulo 4, ¿no? Porque en el capítulo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y no por nosotros, ¿no? Lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso se agregó en el versículo 1 de Romanos. Entonces acá Pedro, estamos hablando de Pedro, no estamos hablando de Pablo, pero no hay contradicción en la palabra. Pedro dice que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, ¿no? Serás recompensado. Entonces, cuando hablamos, no está hablando de la posición. Cuando hablamos, está hablando del andar. Nosotros hablamos conforme al andar que nosotros tenemos. Si andamos en la carne, ese va a ser nuestro andar, nuestro hablar. Si andamos en el alma no santificada, ese va a ser nuestro hablar. Si andamos en el espíritu santificado, en el alma santificada, ese va a ser nuestro hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos, está hablando no de nuestra posición, sino de nuestro estado. Eso revela nuestro estado, descubre nuestro estado a los hermanos. Por eso tenemos que ser, tienen que ser pocas las palabras que hablan los hermanos. Nosotros los predicadores hablamos hasta por los codos, pero siempre basado en la palabra, porque acuérdese que nosotros daremos cuenta por la palabra que hablamos, daremos cuenta algún día delante del tribunal de Cristo, y si hablamos cosas vanas, cosas que no edifican, cosas que no producen a Cristo en nosotros, estamos condenados a perder nuestra primera fila, estamos condenados a perder la herencia que estaba preparado por nosotros, una corona de vida, una corona de justicia, una corona de gloria, la perdemos, no perdemos la salvación, porque la salvación no la ganamos por hablar bien o hablar mal, sino que la salvación nosotros la ganamos por haber creído en Jesucristo.
por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso nos da una posición delante de Dios. Ahora, es una cosa la posición y otra cosa es el andar. Y acá Pedro está hablando del andar. ¿Qué estás hablando vos? ¿Qué estoy hablando yo? Mi hablar descubre mi hablar descubre mi andar. Conforme yo ando, eso voy a hablar. Si ando en la carne, lo vuelvo a repetir. Si ando en la carne, bueno, me va a descubrir mi hablar. Porque de la abundancia del corazón habla el hombre por la boca. Así dijo nuestro amado y queridísimo Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Estas cosas son muy importantes. ¿Por qué son importantes? No son importantes, son importantísimo y vital para la gente, para los hermanos, porque con este entendimiento nosotros edificamos la iglesia local para Dios, porque nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo para Cristo, no para nosotros. No para nosotros, estamos edificando el cuerpo de Cristo para Cristo y lo tenemos que hacer conforme al plano que Dios le reveló al apóstol Pablo. ¿Vio? Entonces, mire dónde nos llevó la palabra del Señor a nosotros en esta mañana. Entonces, qué importante es hablar lo correcto, hablar lo que produce, hablar lo que transforma, hablar lo que da vida, no lo que da muerte. Hablar para que el hermano pueda ser abierto los ojos de su entendimiento. Hablar para que el hermano pueda gozarse de su posición primero y después de su estado. ¿Vio? Hablar, edificar. Nosotros edificamos la iglesia hablando, los ministros. Los ministros administradores de la gracia de Dios. Para edificar la iglesia, ese es el único motivo por el cual nosotros queremos abrir la boca, es para que la iglesia sea edificada. Para que los hermanos puedan ser transformados. ¿Vio? ¿Cuántas palabras vanas se escuchan en la radio, en la televisión, en internet, en YouTube, en Facebook, en tantas tecnologías que está hoy? Palabras que no producen, ¿no? La libertad de expresión, eso es lo peor que pudo haber entrado en la Argentina, es la libertad de expresión. Y eso vino a raíz de la dictadura, porque claro, en aquel tiempo no había libertad de expresión, sino que los militares, aquellos que expresaban alguna frase en contra de su sistema, lo agarraban y bueno, iba a la cárcel esa persona, como poco. Entonces cuando vino la democracia, como ellos no permitían la libre expresión, entonces la democracia dio libertad de expresión, que es lo peor que pudo haber ocurrido. Yo no creo que tiene que haber libertad de expresión, sino que tiene que haber un parámetro, tiene que haber tiene que impedir, ¿no? La falta de respeto, la falta de consideración del otro, y bueno, el insulto, el atrevimiento. Tiene que cuidarse la honra de la persona, y bueno, y todas esas cosas se tiene que cuidar cuando uno habla. No puede decir una persona cualquier cosa, no puede decir barbaridades de otra persona, ni la conoce siquiera, ¿no? Es como que nosotros diéramos libertad de expresión para que la gente hable mal de Cristo. Puede decir lo que quiera de Cristo, que los mismos hermanos puedan decir lo que se le dé. No es así, Dios no da esa libertad, ¿no? Nosotros tenemos que andar con temor. Cuando no hay temor en la iglesia, entonces ahí cualquiera dice cualquier cosa, ¿no? Ni a Dios temen, porque dicen cualquier barbaridad, hablan cualquier estupidez, ¿no? Tontería, buscando edificar no sé qué cosa. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pastor y maestro, hermano Juan Tiquibuco, el Señor le bendiga grandemente, amado, de Bolivia. Gracias, don Juan. Pero estas son cosas serias. Uno tiene que saber que algún día uno va a comparecer delante del tribunal de Cristo
y va a ser juzgado conforme a las palabras que usó, ¿no? Y acá dice, por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. ¿Vio? ¿Hay condenación o no hay condenación? Hay condenación, ¿no? Pero nunca para aquellos que están en Cristo. Porque cuando usted habla palabras o yo hablo palabras vanas, no estoy en Cristo. En mi estado, no en mi posición. En mi posición usted siempre está en Cristo. Por eso no se pierde la salvación, por eso no se pierde la vida eterna, pero pierdo la herencia, pierdo la recompensa por hablar tonterías, por hablar palabras vanas que no edifican, que avergüenzan el Evangelio. ¿Se da cuenta, amado hermano, hermana? Gloria al nombre del Señor. Entonces respondieron los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Vio? Y eso es lo que quieren ver las personas. Queremos ver señal en tu iglesia, ¿no? Queremos ver señal. ¿Quién pide señal? Sino los incrédulos. Porque para las señales son para los incrédulos, ¿no? ¿Quién pide señales? Los incrédulos piden señales. Nosotros los de la fe no necesitamos señales, ¿no? Si bien Dios hace prodigios, milagros y diversas maravillas, yo creo en eso, pero no estamos por eso. Eso lo hace Dios cuando quiere y cuando a Él le parece bien hacerlo. Pero nosotros no estamos esperando eso, pero nos regocijamos y nos alegramos cuando vemos una manifestación de poder, por supuesto, porque es Dios haciendo eso. Y dice, pedimos señal de ti, Señor. Y él respondió y le dijo, generación malvada y adúltera, buscan señal, y señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué señal tuvo Jonás? No, que él creyó. La fe que él tuvo, ¿no? Él creyó, Jonás creyó lo que Dios había dicho y después se enojó, por supuesto. No vamos a entrar en ese tema porque no lo tengo bien visto por ahora, hermano. Saludo a la hermana Ubaldina Vargas, a la hermana Estela Blanco, Señor bendiga, a mi amada y siempre querida esposa, mi esposa. Bueno, Señor bendiga grandemente. Entonces, volviendo al tema, vamos a volver ahí a Corintios. Estábamos en 2 de Corintios, en el versículo 12. No estáis estrechos en nosotros. Espere que estoy leyendo así. No quiero confundirme, hermano, porque a veces me confundo. Leamos en el capítulo 6 de 2 de Corintios. Dice, nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. Quiere decir que no solamente hay que hablar con la boca, sino con el corazón también, ¿no? El corazón, el amor de Dios tiene que estar en beneficio de aquellos que Dios ama. ¿Qué Dios ama? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todos los hermanos reunidos ahí. El pastor debe amar la iglesia, sí, pero cada miembro debe amar la iglesia. Parece que el pastor nomás tiene que amar la iglesia. No, cada miembro debe amar a la iglesia, que es donde se congrega. Usted tiene que amar la iglesia, porque amando la iglesia está amando al cuerpo de Cristo. Porque amando al cuerpo de Cristo, usted está amando a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿vio? No solamente hablamos con la boca, sino con el corazón. Pero no con el corazón de nosotros, con el corazón de Dios. ¿No? Nosotros hablamos con el corazón de Dios, y el corazón de Dios es Cristo, y Cristo mora en nosotros, ¿no? Porque la expresión más grande que tiene Dios es Cristo. Bueno, y entonces dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. ¿Yo? Ellos no... Hay tanta apatía,
hacia los hermanos, hacia el pastor, no solamente hacia el pastor, hacia los hermanos, unos con otros. No hay un amor verdadero, no hay un amor que nace del corazón de Dios que está en nosotros. Es una oración, es un sentimiento, es un amor que es más ligado con la carne, con el alma no santificado que con el amor de Dios. Y nosotros, hermano, tenemos que permitirle al amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Yo quiero especificar eso. Hasta donde yo alcancé, hermano, hasta donde yo alcancé, otros hermanos tendrán mayor conocimiento de qué es el amor de Dios. Hasta donde yo alcancé, el amor de Dios es Cristo. Cristo tiene que manifestarse en nuestro corazón, su amor, su carácter, su ternura. Tiene que manifestarse Cristo en nosotros, pero manifestamos más el amor, más ligado a la carne, al alma no santificada, que al amor de Cristo. Y eso tiene que cambiar, porque con ese amor se edifica la iglesia. El primer sentimiento que debe haber en una iglesia local cuando se está edificando es el amor. Es el amor de Dios. Saludo a la hermana Estela Blanco. Señor bendiga grandemente, mi amada diaconisa. Señor bendiga a nuestra amada diaconisa, hermana Estela Blanco. Gloria al nombre del Señor, a nuestra amada hermana Mari del Mirador. El Señor bendiga grandemente la vida de ellos. Y dice: no estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas, en vuestra propia sensibilidad, en vuestro propio sentimiento, ¿no? Ahí están ustedes, no en nosotros. En nosotros ustedes no están estrechos, ¿no? Nosotros no les impedimos a ustedes. Ustedes están siendo impedidos por su pensamiento, por sus sentimientos, por su deseo, por sus anhelos, por su codicia. Nosotros no somos los que le ponemos a ustedes límite. Ustedes se ponen límite. Y entonces dice Pablo: pues para corresponder al propio modo, como a hijos hablo, ensánchense también con nosotros. Porque nosotros estamos ensanchados en Cristo. Nosotros estamos gozosos en Cristo. Nosotros estamos contentos en Cristo. Cristo a nosotros nos da una vida de que nos da felicidad, nos da gozo, alegría, salud. Estamos ensanchados en Cristo, pero ustedes están estrechos en ustedes mismos, dice Pablo, ¿no? Y después dice, no juntéis en yugo con los infieles. Pero hoy la iglesia está más ligada con los infieles que con los santos. A los santos los sacan afuera. A las personas consagradas las echan de las iglesias. A los que van por la palabra, a los que van con la palabra, ellos los sacan. No hay unción, dice. No hay unción, no hay entusiasmo. La gente se duerme, la gente se va. Y bueno, hermano, hay que predicar la palabra de Dios. Jesús dijo, si se quieren ir, que se vayan. ¿Quieren ustedes irse con ellos? Váyanse con ellos, ¿no? ¿Y a dónde iremos?, le dijo Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Fíjese lo que le dijo el Señor, Pedro al Señor. ¿A dónde vamos a ir, Señor? No, si esta palabra que nosotros estamos escuchando, esta palabra es aburrida, esta palabra nos trae sueños, esta palabra nos trae bostezo, pero es tu palabra, nosotros nos vamos a quedar igual acá. ¿A dónde vamos a ir? Porque el bostezo no es del espíritu, el bostezo, lo del espíritu es el gozo, es la alegría de escuchar la palabra de Dios. Pero el bostezo, el cansancio es de la carne, y lo que bostezan son los que están en la carne, ¿vio? Los que viven conforme a la carne, no los que no quieren escuchar la palabra de Dios. No, bueno, si se quieren ir, porque se vayan, no se haga problema por eso. Si quieren irse todos, váyanse todos detrás del entusiasmo, detrás de los sentimientos carnales, de la alegría, de los bailes, de las danzas, que lo único que satisfacen la carne. No, pero acá lo que nosotros queremos es la palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y entonces dice, no unáis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Pero se da cuenta, no se puede convivir. No se puede estar junto con una persona que es injusta, una persona que ama la injusticia.
¿no? Es una injusticia que la iglesia sea edificada con palabras que no producen vida. Señor bendiga al hermano Jorge Capdevila. Señor bendiga grandemente al hermano. Gracias por estar presente. Siempre está ahí nuestro hermano. Entonces vio palabras de vida eterna. Y entonces dice, ¿qué acuerdo hay? O no juntéis con yugo desiguales con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión con la luz con las tinieblas? Eso es así, hermano. Hoy hay más tinieblas dentro de la iglesia que en el mundo. No en todas. Hay iglesias donde, gracias a Dios, la luz de Cristo está ahí. Usted tiene que analizar. Usted tiene que ver dónde se está congregando. Si usted no ve a Cristo en la iglesia es porque está la luz apagada. Si usted no ve el Espíritu Santo en la iglesia es porque está la luz apagada. Si usted no ve el amor en la iglesia, no ve la compasión, no ve la tolerancia, el perdón, es porque está la luz apagada. Porque todas esas cosas que le nombré antes vienen de la luz. En la luz hay amor, hay misericordia, hay bondad. Pero cuando no en una iglesia no hay esas cosas es porque está la luz apagada. O los ojos de nuestro entendimiento no fueron abiertos. Dice, ¿y qué concuerda? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿No? ¿Qué tenemos nosotros que ver con los infieles? ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que los infieles hacen? Introducen en la iglesia las costumbres, las fiestas que ellos hacen. ¿Vio? Y se introducen en la iglesia. Y nosotros queremos una iglesia alegre. ¿Y quién le dijo que eso es el Evangelio? ¿No? Pues se me cortó un poquito la transmisión, hermano. Eso nada tiene que ver con el Evangelio. ¿Y qué acuerdo hay el templo de Dios con los siglos? Porque vosotros sois el templo, vosotros no. El templo de Dios está hablando del cuerpo de Cristo acá. Porque ninguno de nosotros solo somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo somos todos juntos. ¿Entienden? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Cómo, dijo Dios, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo? Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, toda esa inmundicia, ¿no? Toda esa... cuando uno usa palabras inapropiadas que no producen, cuando uno usa palabras que están fuera de la Biblia, cuando uno no es bíblico cuando predica, esa es inmundicia, suciedad. En vez de limpiarla a usted, le agrega más inmundicia todavía. Es como que usted fuera un tacho de basura, ¿no? Y le tira más basura ahí adentro. Y después tiene un olor, están las moscas ahí dando vueltas, ¿no? Y vueltas, ¿vio? Y ahí está, dando mal olor. Y vienen y siguen tirando porquerías en nosotros, palabras de inmundicia en nosotros, aquellos que no predican el Evangelio, aquellos que no predican la verdad, no hacen de nosotros un tacho de basura, ¿vio? Y la iglesia no es un tacho de basura, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿y por qué tiran eso ahí? Porque usted lo permite. Porque usted lo permite, porque usted se siente cómoda ahí. Le gusta ese olor, le gusta ese perfume, ¿vio? Le gusta todo eso. ¿Se da cuenta? Entonces esas cosas tienen que ir cambiando. Nosotros tenemos que ir siendo transformados por la palabra. Entonces, dice la palabra, ¿vio? Que nosotros seremos juzgados por la palabra que hablamos, porque ahí habíamos leído en Mateo capítulo 12, versículo 36, os digo que de toda palabra ociosa, gloria al nombre del Señor, ¿vio? El hombre dará cuenta de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿no? En el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, fíjense que nosotros vamos a ser juzgados para recibir justamente, ¿no?, lo que merecemos. Eso en cuanto a nuestra herencia, no en cuanto a nuestra salvación. Porque la salvación nosotros la recibimos por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. ¿Se entiende, no? Entonces, no hay condenación en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, no hay condenación, pero hay condenación en cuanto a nuestra herencia. Estamos condenados a perderla. Y, hermano, no sea un tacho de basura. No sea un lugar donde tiran el residuo allí, las cosas que no sirven. No permita que los predicadores vengan y predicadores que no conocen la palabra, que lo único que hacen sentimientos y pensamientos humanos, ¿no?, llenen a la iglesia de palabras de inmundicia, de suciedad, que no produce. Usted tiene que buscar, o usted tiene que aceptar en su congregación hermanos que traigan palabras de vida, palabras que transformen, palabras que golpeen, de exhortación, de palabras de ánimo, de edificación. No palabra. ¿Por qué permite usted que la iglesia sea un tacho de basura? Mire lo que se manifiesta en la iglesia donde las palabras no son de vida eterna. Se manifiesta el rencor, las peleas, bueno, y tantas cosas se manifiestan. Recibimos predicadores que no conocen las Escrituras, que hablan tonterías, estupideces, hablan, no, en vez de hablar la verdad. Pero algún día yo quiero decirle a usted, hermano pastor, hermano predicador, algún día usted va a comparecer delante del tribunal de Cristo y usted va a recibir su justa recompensa. Su justa recompensa. Usted no va a ser condenado, porque Cristo lo salvó. Porque ¿quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni una cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en cuanto a la herencia, hermano, en cuanto a nuestra andar, déjeme decirle que hay pérdida. Por eso hay que pensar bien lo que usted habla. Tengo que pensar bien lo que yo estoy hablando. Pues el Señor me va a juzgar conforme a lo que yo hable. Y yo trato de ser lo más bíblico posible. Usted, pastor, siempre con la palabra. Le pregunto algo, ahí ya agarra la palabra. Es que yo no puedo, yo no soy inteligente, yo no soy un hombre muy entendido en los temas de esta vida. Yo lo único que aprendí es que yo tengo que responder por la palabra. Porque soy un siervo de Dios. Soy un siervo cautivo de Cristo. Y a mí el Señor me enseñó que yo tengo que responder por la palabra. Muchos responden de muchas formas. Bueno, ellos darán cuenta. Yo no aprendí así con el Señor, ¿no? Ahora, fíjese, dice. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Ahora fíjese que no dice, por mis palabras será justificado y por mis palabras será condenado. Por tus palabras dice. No dice, por mi palabra será justificado y por mis palabras será condenado. Dice, por tus palabras. Entonces lo hace responsable a usted y a mí. Somos responsables delante de Dios de lo que hablamos y cómo lo hablamos, con qué espíritu, con qué corazón lo hablamos, con qué intención nosotros hablamos la palabra. No, por eso usted tiene que andar con temor. Nosotros tenemos que andar con temor delante de Dios. ¿Usted cree que hablar es gratis? No es gratis hablar. No es que usted puede hablar por hablar. Como no podemos respirar por respirar. Respiramos porque hay aire. Porque vio, y ese aire es gratis. Y parece que es gratis, pero no, eso tuvo un precio. Bueno, gracias le damos al Señor. Le doy al Señor. Espero que más o menos la palabra haya estado claro para su vida. Hermanos, sean pocas sus palabras. Sí, no. Lo que más de esto mal procede. Eso en cuanto a usted como pueblo de Dios. Nosotros como predicadores, como pastores, como administradores de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que pensar antes de hablar.
Muchas veces nos hemos equivocado y lo hemos reconocido y le hemos pedido perdón al Señor. Y Dios es misericordioso y perdonador. Si usted ha hablado mal, si usted ha hablado con palabras que no van que no producen, Dios, si usted le pide perdón al Señor, Dios le perdona. Pero sea prudente, déjese enseñar. Muchos enseñan sin haber sido alumnos. Muchos enseñan sin haber sido maestros. Enseñan porque se les ocurrió que puedan enseñar o predicar. Sí les ocurrió, pero nunca estuvieron sujetos. Siempre hicieron lo que quisieron. Bueno, hermano, mejor dejo la exhortación para otro día. El Señor les bendiga. Esto sale del corazón mío, hermano. A veces los hermanos me aconsejan, ¿no?, que predique, como hay algunos hermanos que predican temas tan preciosos como la vida, el amor, y predican cosas que a mí me encanta escucharlo. Yo me gozo cuando los escucho, pero lo mío no es eso. Bueno, el Señor les bendiga. Oren por mí, hermano. Oren por nuestra amada y querida iglesia local. Que el Señor nos dé almas, que el Señor nos dé crecimiento en almas. ¿No? Oramos por su vida, por la vida de su familia, por la salud suya. Queremos orar y ungir con aceite. ¿No? Queremos orar por los enfermos, por aquellos que tienen enfermedades terminales. Queremos orar por Timoteo y que Timoteo sea sanado de toda enfermedad, que se levante de esa silla y pueda caminar. Para Dios nada es imposible. Padre amado, te damos las gracias por esta tu palabra. Entrego a ti, Señor, esta predicación para que tú la hagas producir y que toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Ahora viene nuestro hermano Nicolás Blanco. El Señor le bendiga grandemente, hermano.